Pues bien, antes de comenzar, antes de empezar, vamos a orar para pues bendecir este tiempo. Señor, te damos gracias porque estamos aquí presentes, Señor, porque tú has permitido que lleguemos con bien a esta iglesia, Señor, en donde estamos dispuestos a escuchar de tu palabra, Señor. Bendice a cada familia de la que está aquí presente, Señor. Y utilízame, Señor, que sea ese instrumento para que yo pueda transmitir esa palabra que tú quieres que quede sembrada en cada uno de nuestros corazones, Señor. Te lo agradecemos y estamos aquí dispuestos para escucharte, Señor. Y te lo pedimos en nombre del poderoso Hijo Jesús. Amén. Bien, pues nosotros normalmente cuando llegamos, nuestras mamás nos dicen que somos el mejor regalo, ¿no? ¿A quién le dijo su mamá que ha sido el mejor regalo? A mí mi mamá constantemente me decía, y mis hermanos pues se molestaban a veces porque decían, pues ella es porque es la primera, y yo siempre he dicho voy a ser su primer regalo por Dios. Entonces eso a mí me llenaba de mucho gusto. Pero también cuando nosotros nacemos, traemos ciertas características que a cada uno pues nos definen, ¿no? Y nos hacen distinto a los demás. Pero hay cosas que no, hay cosas que son muy naturales y muy normales traerlas, como es la genética. Cuando nacemos, ¿qué traemos? Muchas veces el cabello de mamá, el cabello de papá, la nariz, los ojos, el color de piel. Traemos algo que nos va identificando mucho con los papás. O sea, cuando mi hijo nació, recuerdo que mi mamá luego supo quién era, ¿no? O sea, había otros niños, pero él supo quién era mi hijo. Yo le dije, ¿ya lo viste? Y me dijo, sí, ya sé quién es. Y sí era, no se equivocó, ¿no? ¿Por qué? Porque ya traemos la genética. También traemos reflejos innatos en los que nosotros sin querer buscamos lo que es la succión, buscamos lo que es a la mamá. O sea, con cualquier movimiento volteamos, tenemos reflejos, ¿no? A ciertas estimulaciones que solitas se van dando. También nosotros traemos lo que es pues el sistema nervioso, aunque el cerebro siempre sigue madurando, nosotros mismos neurológicamente traemos conexiones y esas conexiones son las que nos hacen responder a esos ciertos estímulos que ahorita les mencioné. Tenemos ya una personalidad y en esa personalidad pues es cuando a veces ya traemos como el temperamento, ¿no? También podemos traer el temperamento de papá, traemos el temperamento de mamá. Vamos también experimentando, ya traemos esas emociones que son las básicas. ¿Cuáles son las básicas? Las de llorar, las de sonreír, las de que te enojas, ¿no? O sea, el bebé, yo hablo por mi experiencia, ¿no? Mi bebé nada más no comía y, o sea, empezaba a enojarse y todo. Y algo que recuerdo perfectamente bien también es el vínculo afectivo que traemos. Normalmente el vínculo lo pensamos que lo traemos el hijo y la mamá, porque pues desde el vientre le vamos hablando, vamos acariciando esa pancita y vamos dándole ese amor, ¿no? A ese pequeño bebé. Y lo que tú dices por naturaleza es que el bebé va a llegar y a la primera que le va a sonreír, ¿a quién es? A mamá. Pero en mi caso no fue así. O sea, a mí mi hijo no me sonrió, ¿no? Él normal, lloró y tuvo sus emociones normales. Pero cuando vio a mi papá, aventó la sonrisa más enorme. O sea, su sonrisota y a la fecha no la puedo olvidar. Y algo muy curioso es que dice mamá que también cuando yo nací, al primero que le sonreí fue a mi papá. Entonces, hasta que con esos vínculos efectivos nosotros nacemos. Pero también al nacer llevamos algo en nosotros, que es el pecado. ¿M? Cuando nosotros nacemos, pues también por naturaleza somos pecaminosos. Y es algo en lo que nosotros pues tampoco es como que lo hayamos decidido ser, ¿verdad? Entonces, en esta fuerza, en esta naturaleza pecaminosa, afecta a cada parte de nosotros que hace que no agrademos a Dios. Nosotros no podemos agradar a Dios con estos pecados que traemos ya desde el nacimiento, ¿no? Y entonces nosotros somos incapaces, porque aún desde ser bebés, de hacer las cosas bien. Y empezamos conforme vamos creciendo a experimentar más emociones. Ya no solo es el enojo, ya no solo es sonreír, ya no solo es llorar. Ya empezamos a experimentar más emociones como el temor, como el miedo, ¿no? Como el enojo.
como el tener esa frustración, el empezar a tener esa parte en donde ya empezamos a ser críticos, en donde empezamos a juzgar también, ¿verdad? Entonces, Dios, en su misericordia y en su amor por nosotros, nos dio un regalo, que ese sí no es natural y no lo traemos de naturaleza. Y el regalo es la fe. La fe es un Dios que recibimos por la gracia de Dios. Y esto lo vamos a ver en Efesios 2:8. Ay, ¿me apoyas ahí, Jorge? Y dice, Dios nos salvó por su gracia cuando creyeron. Ustedes no tienen ningún mérito en eso. Es un regalo de Dios. Es un regalo de Dios. Dios nos salvó por su gracia y como lo dice ahí, no tenemos ningún mérito. Pero no solo nos perdonó, también nos llamó a una nueva forma de vida y nos ha llamado a vivir por fe. Es decir, no solo nos dio la fe para creer que somos salvos, sino que también nos capacita para vivir por fe cada día y para tener una vida centrada en Él. A veces por mirar a las demás personas o por estar enfocada en personas que tenemos a nuestro lado, lo dejamos de ver a Él y dejamos de tener la mirada hacia Él. Y por eso, hoy he titulado mi tema Viendo la fe desde otros ojos. Y el día de hoy lo vamos a ver con los ojos de Pablo. ¿Y por qué Pablo? Pues porque Pablo es uno de mis personajes favoritos, es mi segundo personaje favorito y la verdad es que para mí es un gran ejemplo. Y esto implica que vamos a tener una perspectiva muy profunda. Vamos a tener una perspectiva centrada en la fe y sé que hay muchos hombres en la Biblia a los cuales ustedes también identifican. Hay muchos hombres de fe que en la Biblia están, pero en este caso nos vamos a poner los de Pablo, ¿no? Antes de eso les voy a hablar un poquito de él y Pablo, pues Pablo nació en Tarso, actualmente es Turquía, era judío de nacimiento y era un ciudadano romano. Era fariseo, muy estudiado de la ley judía y también era un perseguidor de cristianos, ¿no? O sea, él perseguía a los cristianos de una manera muy tremenda. Aprobó la muerte de Esteban. Esteban fue el primer mártir de los cristianos cuando estaban fundando las iglesias. Y aún a él le pidieron su aprobación y él la dio. Entonces él iba en contra de todos los seguidores de Jesús como si fueran sus enemigos, cuando ellos no le habían hecho nada a Pablo. Pero él estaba afanado por hacerlos, por seguirlos, por matarlos, ¿no? Estaba tan respaldado por los sacerdotes, tenía tantas palancas que ellos aprobaban que pudieran encarcelar a todo aquel que proclamara el nombre de Jesús. O sea, él en su época era un hombre bien chipotrudo porque al final del día él tenía todo, ¿no? Estaba palancas, en pocas palabras, en todo. Y lo que él quería, lo hacía. Aquí lo triste es que pues era en contra de los cristianos, ¿no? Pero en camino a Damasco, Pablo tuvo un encuentro con Jesús. Y eso lo vamos a ver en Hechos 22:6-13. Él platicaba, cuando iba de camino, ya era cerca de Damasco. Como al mediodía, de repente una intensa luz del cielo brilló alrededor de mí. Caí al suelo y oí una voz que me decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor? Pregunté, y la voz contestó, yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. La gente que iba conmigo vio la luz, pero no entendió la voz que me hablaba. ¿Me apoyas ahí? Más abajo. Yo pregunté, ¿qué debo hacer, Señor? Y el Señor me dijo,
levántate y entra en Damasco. Allí se te dirá todo lo que debes hacer. Quedé ciego por la intensa luz y mis compañeros tuvieron que llevarme de la mano hasta Damasco. Allí vivía un hombre llamado Ananías. Era un hombre recto, muy devoto de la ley y muy respetado por todos los judíos de Damasco. Él llegó y se puso a mi lado y me dijo: hermano Saulo, recobra la vista, y en ese mismo instante pude verlo. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Aquí quiero rescatar algo muy profundo. Jesús no dijo: ¿por qué los persigues? Él dijo: ¿por qué me persigues? Jesús se identifica personalmente con todos sus seguidores. Y Pablo pensaba que estaba detrás de los seguidores de Jesús, pero no se ponía a pensar que estaba en contra de Dios directo. Él estaba detrás de todos ellos. Y eso mismo a veces pasa con nosotros. Estamos en contra de nuestros hermanos, estamos en contra de la iglesia, estamos en contra de nuestra familia, estamos en contra de todas las personas que vemos del día a día. Y estamos en contra de Dios directo. Entonces aquí Pablo está contando cómo es que él quedó ciego, y por su misericordia Dios le regresó la vista, ¿no? Y utilizó a Ananías para poderle regresar a él la vista. ¿Qué creen que pasó después de que Pablo tuvo nuevamente su vista? ¿Creen que haya visto de nuevo su vida como la tenía? ¿Creen que él haya querido seguir matando a cristianos, encarcelándolos? ¿O que iba a estar afanado detrás de ellos, haciéndole tanto daño? No. Pablo se volvió el mayor misionero de cristianos. ¿Y por qué se volvió el mayor misionero de cristianos? Porque Ananías fue bien claro cuando él le dijo lo que Dios tenía para él. Y eso no lo tengo acá en la pantalla, pero en Hechos 22:14 dice: y él le dijo: el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad y veas al justo y oigas la voz de su boca, porque serás testigo suyo, y a todos los hombres les irás y les contarás lo que has visto y has oído. Dios lo llamó a ser testigo, lo llamó a ser testigo de todo lo que él había pasado. Y en ese momento, Pablo fue cuando renunció a todo. Renunció a su prestigio. Él tenía ese prestigio religioso del que les hablé hace un rato. Renunció a su comodidad, a su estilo de vida, a sus antiguas creencias. Él pudo haber sido un rabino porque fue criado por uno de los maestros de la ley. Él sabía todo sobre la ley. Y aún él mismo en su palabra también dice: ¿cuántas cosas eran para mí ganancia y ahora las considero basura? ¿Cuántas cosas para mí eran ganancia? Él sabía la ganancia que tenía al seguir siendo ese mismo Saulo. Él sabía que podía estar muy cómodo, que él podía tener un estilo de vida muy cómodo, que él podía decir: hagan esto, y le iban a obedecer. Él podía decir: puedo hacer esto, y lo iban a respaldar. Pero aún así, él renunció. Aún así, él quiso dejar todo a un lado. Y mi pregunta va para ti el día de hoy. ¿Tú a qué has renunciado? ¿A qué estás renunciado? ¿Has considerado hoy en día algo que sea basura? ¿O nada para ti es basura y todo en esta vida y lo que tienes te es útil? Porque aunque nuestra fe y nuestra salvación haya sido regalada por su misericordia de Dios, aunque haya sido gratis, no fue gratis.
sí hubo un costo, y hubo un costo muy alto. Pero así nosotros aún así, ese costo no ha sido suficiente porque a veces no nos negamos a nosotros mismos, porque no queremos sacrificar nada de nuestra vida, porque no queremos renunciar nada de lo que nos hace sentir bien, porque queremos seguir llevando la vida que tenemos sin sacrificar las cosas que creemos valiosas, porque no nos hemos puesto a pensar y decir, esto realmente es basura, que si somos objetivos, todo en esta vida tendríamos que dejar, a todo en esta vida tendremos que renunciar. Y aún así su palabra lo dice. A veces también por no perder esa identidad que tenemos delante de las personas. Esto es a veces a lo que nosotros nos hace sentir seguros, nos hace sentir cómodos, no queremos sufrir. Sabemos qué es lo que nos hace pecar una y otra vez y aún así no queremos renunciar. Pero nosotros lo sabemos. Nosotros realmente lo sabemos. Tenemos bien identificado en qué estamos pecando y aún así seguimos. Puede ser en el trabajo, puede ser en alguna adicción, puede ser con alguna amistad. E incluso nosotros podemos ser esa piedra de tropiezo para alguien y aún así no soltamos. Sabemos a veces que esa persona quiere tomar ese camino y nosotros mismos con nuestro ejemplo estamos poniéndole el pie. Pero por afanarnos no soltamos. Claro que vamos a tener hoy en día a prueba muchas situaciones. Claro que hoy en día vamos a estar tentados a saber si es lo que Dios quiere para nuestras vidas. Pero aún así nosotros, si decidimos darle la guía al Espíritu Santo, Él nos va a saber decir a qué es a lo que tenemos que renunciar. Y habrá personas a las que puedes amar mucho, habrá personas a las que te pueden sumar. Y habrá personas que también te aman y te van a edificar. Pero a lo mejor hay algo de esa persona que te va a hacer resbalar. A lo mejor va a ser algo de esa persona que te va a hacer retroceder. Y en ese momento tú tienes que voltear y recordar ese regalo que Dios te dio. En ese momento tienes que voltear y pedir esa guía del Espíritu Santo para que te diga Dios lo que tienes que hacer. Y la verdadera renuncia es cuando tú decides hacerlo, no cuando Dios te lo quita. La verdadera renuncia viene en ese momento. Cuando tú sabes que vas a hacer ese sacrificio de soltar, de renunciar, de dejar ir, de quitarte, pero vas a recordar que la fe en la que tienes puesta, la fe en quien tienes puesta, siempre va a dar un buen fruto. A mí hace como un mes, esto nadie se lo platiqué más que a la persona que se encuentra de aquel lado, y hace un mes recibí una llamada en donde me ofrecieron un trabajo en Monterrey. Era una persona que conozco de hace tiempo y ella me habló y me dijo, ella me conoce como Normita, entonces ella me habló y me dijo, Normita, voy a hacer un proyecto en Monterrey y quería saber si a ti te interesa. Era una oportunidad muy buena porque de entrada yo le dije, no podría, o sea, no voy a poder pagar allá renta, no voy a poder hacer esto, mi hijo y yo, y entonces
Yo le puse un sinfín de excusas y ella me dio todo. Ella me dijo, yo tengo una casa allá y tú vivirías allá. Era la oportunidad de estar nuevamente en la industria restaurantera, en donde era mi carrera, de donde yo me había desarrollado profesionalmente. Era un sueldo muy atractivo. Yo no conozco Monterrey y entonces yo le dije, mándame la ubicación. Y esa ubicación se la mandé a una amiga que está allá y ella me dijo, está en muy buena zona, no lo dudes. Y de verdad yo entré en un conflicto muy grande, porque este año estuve a prueba de muchas cosas. Este año para mí ha sido un año muy difícil, en donde encontré un nuevo trabajo, en donde hubo meses de capacitación, en donde hubo meses a prueba de exámenes, en donde aún no los paso todos todavía, pero de verdad que llevaban un sacrificio, desvelos, en donde yo le pedí a Dios, como no se imaginan, entendimiento para entender cada una de las cosas que yo estaba aprendiendo, porque para mí todo era nuevo. Y el que alguien llame y te diga, deja todo, ven a trabajar a lo que tú conoces, en donde tú creciste, en donde te vamos a dar todo, claro que lo pensé. Y no se lo platiqué a nadie, porque cualquier cosa que alguien más me pudiera decir, me iba a mover. Pero sí lo platiqué con Dios. Y yo recuerdo que le dije, estoy sacrificando no estar con mi familia al estar aquí. Y el irme allá también, pues voy a estar a distancia de ellos, pero lo siento más lejos. Pero ahora voy a sacrificar doble familia, porque yo le decía, mi familia también ya está aquí. Y mi familia son ustedes, la iglesia, mis pastores. Y yo le abría mi corazón a Dios diciéndole, pero tampoco quiero dejar ir si tú lo estás poniendo. Si tú estás usando a esta persona en mi camino para que yo también vaya allá, házmelo saber. Y fueron semanas muy tensas porque de verdad esas 2 semanas yo estaba muy ansiosa, esas 2 semanas yo tenía mucha presión, esas 2 semanas yo no sabía qué hacer. En esa semana a mí me dicen que tengo que cambiar de casa, en esa semana pasaron muchas cosas y yo solamente en mi cabeza era orar y orar y orar y orar con Dios. Y al final terminé diciendo no. Y terminé diciendo no, y terminé sacrificando esa parte del trabajo, esa parte laboral que iba a ser cómoda para mí, porque lo iba a tener prácticamente todo. Porque también sé que Dios me trajo aquí porque Él tiene un propósito muy grande en mí. Lo dijo el pastor hace rato. Yo le pedí a una iglesia para servirle. Yo dije, no, tú me trajiste aquí y me has puesto aquí y tienes grandes cosas para mí aquí y yo me quedo aquí. Y ese sacrificio podrá parecer muy poco, pero no. También ese sacrificio llevaba muchas visiones en las que pude verme, en las que pude recordar, en las que pude, como a un Pablo, ¿no? Que podía tener una vida cómoda, que podía ser. Yo dije, ya no voy a tener que prospectar, ya no voy a tener que buscar, ya no voy a tener que estar pensando cómo es que me voy a exigir a mí misma para poder dar resultados, ya no voy a, o sea, me voy a quitar todo eso, pero no. Realmente dije, eso va a ser el camino fácil. Yo estoy aquí porque tú me trajiste y yo sé que tú me vas a respaldar. Y puse toda mi fe y dejé de ir esa oportunidad. Y ahorita estoy aquí. Entonces, Dios es muy claro en su palabra. No puedes convertirte en mi discípulo sin dejar todo lo que posees.
y esto lo vamos a ver en Lucas 14:33. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncie a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Dios no nos obliga y nos recuerda lo que debemos hacer. Pero debemos de renunciar por amor a Cristo. Pablo lo dejó todo por amor a Cristo y aceptó el sufrimiento. Y en nosotros también debería estar ese compromiso de dejar, de soltar. La conversión de Pablo no fue solo cambiar su vida de una forma drástica a una mejor vida. Ese no fue realmente la conversión para Pablo. La conversión para Pablo fue para que él tuviera una relación con Dios, para que tuviera intimidad con Dios. Y él fortalecía su fe buscándolo. Se los repito, él buscaba esa guía del Espíritu Santo en todo momento y estuvo constantemente a prueba también. Estuvo encarcelado, también fue perseguido, también fue maltratado, pero no solo creía en Jesús, se entregó completamente a Él. No solo él creía en Él se entregó. Y nosotros somos a veces tan cómodos porque solamente creemos en Él y no nos entregamos por completo a Él. Y si Pablo pudo, nosotros también podemos, porque nosotros también podemos hacer grandes cosas. También podemos darle peso a nuestra fe, darle peso a ese regalo que Él nos dio. Recordar cuando estábamos ciegos. Y si Jesús salvó a Pablo, a ti también lo hizo. A lo mejor nosotros no íbamos hacia Damasco. Y estábamos, cada quien sabe en dónde estaba. Pero también hubo un momento en donde Jesús te quitó esa ceguera. También nosotros fuimos escogidos para platicar lo que Él ha hecho y lo que nosotros hemos oído en nuestras vidas. También nosotros hemos escuchado su voz. Y a lo mejor a nosotros no nos han dicho, ¿por qué me persigues? Pero por nuestra fe no necesitaríamos escuchar eso para saber que tampoco estamos entregados a Él. La fe no solamente la tenemos que utilizar para momentos en donde estemos presionados, en donde estemos a prueba. No la tenemos que utilizar en momentos de dolor. La fe es una forma de vida. La tenemos que tener activa y manifestarla en cada momento de nuestra vida. La tenemos que manifestar aquí en la iglesia, en nuestra familia, a donde vamos, con nuestros hijos, con nuestros hermanos. Tenemos que perdonar, amar, demostrarla en todo momento. ¿Por qué tenemos que poner toda nuestra atención en aquellos héroes de la fe? ¿Por qué tenemos que tomarlos a ellos como ejemplo? Si Jesús también vino a nosotros y puso sus ojos en nosotros. ¿Por qué no dejar de decidir el estar ciegos? Sus ojos de Jesús estaban puestos en nosotros y nosotros debemos de poner nuestros ojos puestos en Él.
Él le dijo, ¿por qué me persigues? Él nos ama, Él nos contempla, Él nunca nos dejó de mirar. ¿Por qué nosotros un día sí, un día no? ¿Por qué nosotros en esas pruebas decimos simplemente, hoy no soy cristiano, hoy me tiro? Sí vamos a estar probados, eso nunca se nos prometió que no íbamos a hacerlo. Pero ¿por qué no poner nuevamente los ojos en Él? Que podamos decir, conozco a aquel en quien confío. Lo conozco realmente. No lo utilizo nada más para pedirle y pedirle, sino porque me entrego a Él. No puedes decir que conoces a Dios y seguir viendo como antes. No puedes decir que conoces a Dios cuando sigues odiando, cuando sigues criticando, cuando sigues poniendo a prueba a las personas en vez de edificarlas. No puedes decir que conoces a Dios cuando no te cuidas a ti mismo, cuando no te nutres, cuando te pones allá y te paras enfrente y ves la iglesia solamente como si fuera un inmueble, pero no como tu iglesia. No puedes pararte enfrente de tu ministerio y hacerlo sin ese amor, sin esa entrega. Porque piensas a veces que esas cosas son de Dios y las otras no son de Dios cuando todo es de Dios. Porque aquí el único protagonista es Él. No eres tú, no soy yo, no es Pablo. Y si a Él le dieron esa misión y a nosotros también nos dio, ¿por qué no lo vamos a ir a hacer? Cada quien habla en la vida como le va. Y cada quien platica las cosas como le va. Pero en la mayoría de veces platicamos los de otras personas y no lo que te pasa a ti. Pero ¿y por qué no hacerlo? Si Dios lo hizo. Si Él fue el que hizo esa conversión en ti, ¿por qué no lo vas a platicar? ¿Por qué vas a hablar de los apóstoles? ¿Por qué vas a hablar de Pablo? ¿Por qué vas a hablar de los otros? Si en ti también ha hecho la obra. Si a ti también te dio ese regalo. Y también en ti sembró esa fe por gracia, por amor. Entonces, ¿por qué no también abrazar esa fe y mirarla en tu día a día y en tu vida? Debes ir a contar todo lo que Dios ha hecho en tu vida. Debes de quedarte una vez más y regresar a esa ceguera para decir no quiero estar ahí porque ya fui salvo. Pero que ahora sí regreses con otros ojos y que puedas decidir entregarte a Él. Que puedas decir ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Y que esas personas cuando te vean, tus familiares, tus vecinos, nosotros como iglesia, que podamos decir ciertamente Cristo vive en ti. Que no solo tú lo creas, que no solo tú te lo lleves, sino que en todo momento puedas recordar ese regalo, recordar esa conversión que Él ha hecho en ti. Recordar cómo es que te quitó todo para dártelo todo nuevamente, pero con una mejor vida. Y con la oportunidad de conocerlo. Porque a veces no valoramos eso. Pero no todos tienen esa oportunidad, no todos han experimentado lo que nosotros ya experimentamos y no es posible que lo olvidemos. No es posible que podamos olvidar que Él es el camino, dice su palabra, yo soy el camino, la verdad y la vida, no hay otro, simplemente es Él. Y si tú lo olvidas,
Y si no lo llevas a cabo, entonces no hemos entendido nada. No estamos valorando ese sacrificio por ese regalo, pero sí podemos recordar el que mamá nos dio. Pero sí podemos recordar ese balón, esos pantalones, podemos recordar todo lo que ahorita mencionamos. Y olvidamos el regalo más valioso que Dios nos ha dado. No hay otro camino, iglesia. Simplemente es Él. Y no tenemos que voltear a ver a nadie más que a Él. Vivir para Él y servirle a Él. Que ya no podamos vernos como los cristianos. Ya vimos qué es con Él. Que ya no podamos vernos como enemigos, porque lo estamos viendo a Él como enemigo. Y gracias a que Pablo eligió ese camino, pues hoy podemos gozarnos todos de lo que Él ha hecho. Nos podemos gozar de las cartas que Él dejó en el Nuevo Testamento, porque bien dije, ¿verdad? Que también Jesús nos dio esa fe para capacitarnos. No solamente también nos dio sin darnos el manual, sino que Él al utilizarlos nos dejó cómo ir y seguirlo. Esas cartas hoy en día nos animan, nos impulsan. Pablo expandió el cristianismo de una manera muy tremenda y estableció iglesias, pero su vida fue completamente para Cristo. Entonces hoy te invito a que puedas voltear a ver todo lo que Él te ha dado y que también puedas renunciar a todo lo que te está desviando de ese camino. Que así sea una mínima cosa, es basura. Seguí poniendo los ojos en Él y no en nadie más. Porque detrás de esa obediencia, el pastor nos hablaba hace 8 días de la obediencia, va a estar ese fruto, va a estar ese respaldo. Pero valora el regalo. No minimices ese sacrificio que Él dio por cada uno de nosotros. No voltees a ver la vida de los demás, voltea a ver lo que Él hizo en ti y llévala a las demás personas. Nosotros también somos escogidos. Que Pablo, sí, volteamos a verlo, son grandes ejemplos, pero nosotros también. Así que el día de hoy te invito a que podamos cerrar nuestros ojos, a que podamos dar gracias, Señor. Gracias porque tú en cada momento nos has tenido presente, Señor. Porque tú has puesto tus ojos en cada uno de nosotros. Porque has decidido darnos una nueva vida, Señor. Aún con nuestros conflictos, aún con nuestras complicaciones, nosotros tenemos ese regalo divino, Señor, que solo puede venir de ti, de tu gracia, de tu amor, de tu misericordia, Señor. Porque no hay poder humano que puedas dar lo que tú das, Señor. Y el día de hoy, Señor, ponemos toda nuestra vida en ti, Señor. Queremos vivir para ti, queremos seguirte a ti, queremos glorificarte a ti, Señor. No queremos glorificar a nadie, no queremos glorificarnos a nosotros mismos, Señor, sino poder ser obedientes, ser esos seguidores. Recordar ese amor infinito que tú tienes por cada uno de nosotros, Señor. Que no se trata de nosotros, sino que se trata de ti. Recordar en todo momento que tú eres el camino, que tú eres ese camino correcto, que vivimos por fe y no por vista, Señor.
que no necesitamos ver para confiar y creer en todo lo que tú nos has prometido, Señor, sino ese sacrificio que ya hiciste por cada uno de nosotros. Y que al dar ese paso de fe, tú siempre vas a estar en todo momento con esos ojos fijos en cada uno de nosotros. Pero nosotros también te vamos a responder porque vamos a tener esos ojos fijos en ti. Así que hoy te damos gracias por todo lo que tú has sembrado y por todo el amor que tú tienes para cada uno de nosotros. Te lo pedimos en nombre del poderoso Hijo Jesús. Amén.